Así empezó todo, desde cero. Esa muerte llevó a este ser humano a la nada. Y desde esa nada empezó a crear, simplemente siguiendo su alma, simplemente siguiendo su corazón. No existía nada en su entorno, ya no había nada material, ya no había dinero, ya no había un futuro, ya no había un porvenir, simplemente este aquí y ahora. Se acabaron las expectativas, no venía aquí a sanar a nadie, no venía aquí a transformar a nadie, simplemente a ser uno mismo. Que hablara el corazón y que hable el alma. Ese fue el inicio y ese también es este ahora. No había ningún plan porque no sabía qué estaba haciendo. No había ningún plan de llegar a mucha gente, no había ningún plan de sanar a nadie. No había ningún plan de cambiar la vida de miles de personas. No había ningún plan de ser muy conocido. No había ningún plan de nada. Era completamente la nada. Era completamente el vacío. ¿Te atreves? ¿Te atreves a transformarte y adentrarte en esa nada donde en realidad podrías abrazar el todo? Bienvenidos al episodio número 27. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenidos al episodio número 27 de Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce y este es el diario de autosanación. Empecé desde cero. Y como el título lo dice, eso es lo que te voy a platicar. Porque seguramente muchos de ustedes han querido compartir, han querido seguir su corazón. Y a lo mejor ese corazón te dice que quiere servir a los demás, a la humanidad. Y no te atreves y nunca te aventaste a eso y a lo mejor simplemente estás en un trabajo de 8 horas, amargado y frustrado porque te gustaría hacer eso que tanto amas. Y simplemente lo ves como un hobby o lo ves como un pasatiempo, pero no te dedicas al 100 en eso porque piensas que te vas a morir de hambre, piensas que te va a ir muy mal. Pero realmente te está yendo muy mal hoy cuando no sigues a tu corazón. Te está yendo muy mal hoy cuando no sigues a tu alma. En ese momento, recuerdo que tenía mucho miedo, claro que sí. Pero más miedo me daba ser mediocre. Más miedo me daba no seguir este corazón y esta vida, esta única vida que tengo. No haberla seguido y frustrarme para siempre. Haber seguido lo que decía mi madre, seguir lo que decía mi padre que fuera, hacerle caso a todo mundo para sentirme aceptado por ellos. Claro que no. A la chingada a todos. Simplemente ser tú mismo. ¿Crees que tienes el valor, la valentía, los huevos para simplemente rechazar a la humanidad, rechazar el mundo, a tu familia, a tus padres y aventarte a ser tú mismo? A eso me refiero cuando llamo a los valientes. A los valientes que se atreven realmente no solo ir a un evento a sanar. Los que se atreven a regresar a su casa y transformar toda esa vida que tienen, que tanto les molesta, que tanto les caga. Esos son los valientes que se atreven a transformar eso, donde ya no quieren estar, ni con la persona que ya no quieres estar, ni en el trabajo que ya no quieres estar, ni hacer eso que ya no quieres hacer. ¿Cuántos realmente se atreven a ser valientes? Te digo algo, he visto miles y miles de personas en estos más de casi 9 años de compartir.
Y si el 3%, el 5% realmente ha transformado su vida completamente, es mucho. Todos han sentido un llamado, todos han sentido un cambio impresionante después de los eventos que hemos tenido, todos. Pero ¿qué es eso que hace que cuando regresas a tu casa te da mucho miedo cortar todo eso y prefieres callarte, hacerte muy pendejo y decir, voy a aguantar más? Esa es la mediocridad de este ser humano, que sigue generando guerras, enfermedades y sigue culpando a los demás de su miseria. Por eso son muy pocos los valientes que se atreven a transformar su vida. Por eso te voy a contar mi historia. Esa historia de cómo empecé este camino de compartir. Cómo empecé desde cero, desde la nada. Y te va a sorprender mucho y vas a decir, algo debió pasar. Algo extraordinario debió de sentir. Simplemente estaba harto de vivir en la mediocridad. Como ya sabes, tenía 2 empresas, las dejé. Y te acuerdas que estábamos ya en este departamento donde no había muebles, donde no había nada. Y simplemente había un escritorio, una cama y una silla. Y ahí me ponía a escribir. Y escribiendo, profundizando sobre la mente, lo iba posteando en Facebook. Recuerdo, sin ninguna intención. Y poco a poco la gente fue llegando. Obviamente muy poca gente, pero me preguntaban, yo quiero estar ahí contigo, quiero que me enseñes eso que tú sabes. Y yo les decía, bueno, es que yo no sé qué estoy haciendo, no sé qué hago, realmente no estoy siguiendo un patrón, no estoy siguiendo una filosofía, un maestro, una doctrina, nada. Simplemente estoy dejándome ser y escribiendo eso que percibo, eso que veo. Y me decían, sí, por favor, permítenos estar cerca y quiero escucharte, quiero ver qué haces. Y entonces en ese tiempo, recuerdo que en mi sala, donde no había muebles, nos reuníamos 4 o 5 personas los miércoles. Y en ese día platicaba con ellos de todo lo que percibía, lo que veía más allá. Y las personas empezaban a tocar sus emociones, empezaban a ver cosas que no veían antes. Y había transformaciones muy peculiares para mí. Yo veía, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Simplemente me estoy dejando ser. Y esa persona me dice que algo muy profundo cambió en ella. Cerrábamos los ojos y nos poníamos a meditar. Y simplemente sentíamos y nos conectábamos con nosotros mismos. Entrábamos en un trance muy especial y empezábamos a sentir un amor muy profundo. Y se sentía una experiencia extrasensorial maravillosa. De ahí la gente salía en esa hora y media, 2 horas que estábamos ahí, maravillada. Recuerdo que cobraba 100 pesos mexicanos en ese momento. Y con esos 100 pesos es con lo que yo comía y pagaba mi renta en ese mes. Con eso pagaba todo lo que necesitaba. Y entonces iba al día. Cada día iba a comprarme mi lata de atún, un jugo, y eso es lo que comía. Y poco a poco la gente fue hablando y fueron llegando más personas. Realmente nunca fue por dinero, realmente nunca fue para subsistir, porque para subsistir ya tenía mi empresa y ya tenía negocios armados. Pero ahí empezaba a conocerme y siempre fui muy rebelde en cuestión de las estructuras y también muy curioso. Y entonces empezaba a hablar y empezaba a hacer determinadas cosas
y veía el efecto en las personas y observaba qué pasaba y empezaba a mover y nunca me quedaba estático, siempre estaba moviendo todo eso. Aun cuando éramos 5 personas, yo estaba aprendiendo todo el tiempo de todo eso que pasaba porque para mí era nuevo y no había ninguna estructura, ninguna base, ningún patrón. Nada, absolutamente nada. Es maravilloso eso, hoy que volteo hacia atrás y ver que no había ninguna base filosófica, ninguna base religiosa, ninguna base de una técnica, absolutamente nada. Porque eso me daba la libertad de simplemente aprender, observar, ser ese alumno que está todo el tiempo aprendiendo de lo que hace. Fue pasando el tiempo y fue llegando más gente. Y más gente me refiero que en lugar de ser 5 personas, éramos 20 personas. Estábamos ya en otra casa. Y en ese lugar, pues ya cabían más personas. Y estaba compartiendo. En ese tiempo, empecé a ir a clases de yoga Kundalini. Y es una técnica maravillosa que a mí me encanta. Me encanta la técnica en sí, no la filosofía, aclaro. No la filosofía, no los dogmas, no lo que se profesa en el yoga Kundalini. No comparto absolutamente nada de eso. Y entonces me maravillaba la técnica por los movimientos del cuerpo y los efectos que tenía dentro del alma, dentro de las emociones. Porque yo ya venía de todo este conocimiento de uno mismo, yo ya venía observándome, dándome cuenta que pasaba, desarrollando estos dones que iba sintiendo y percibiendo. Y entonces todo eso que yo había aprendido lo llevé al yoga Kundalini, pero simplemente era un alumno que observaba y que estaba ahí sintiendo. Siendo ese alumno, me daba cuenta de todo el bloqueo y todo el potencial desperdiciado que había en esa técnica. Es muy sencillo. En esa técnica te dicen, tienes que hacer este movimiento porque al final del movimiento vas a llegar a un resultado. Ese resultado es conectar con la divinidad o es conectar con el amor o algo así. Yo decía, ¿pero cómo? Si el amor es presente, si la divinidad está aquí y ahora. Y tú me dices que yo tengo que recorrer un camino para llegar allá en un futuro que no existe. Y entonces regresaba aquí y ahora y veía el potencial que ocurría dentro de mí. Y dije, wow, esto es maravilloso, esto es algo que no se ha potencializado, que no está bien hecho. Simplemente me callaban, yo no decía nada, seguía yendo a mis clases y vi que había un diplomado para maestro. Era un año y yo quería aprender esa técnica en profundidad. Tomé ese año y recuerdo que en la segunda clase, en el segundo mes, me tocó a mí dar clase. Y recuerdo que la maestra dijo, así es como se da una clase. Y todavía no sabíamos nada. Y yo no seguí el patrón porque ellos querían que tuvieras tú checando cuántos minutos era cada postura y todo era muy cuadrado y no podías ver a los ojos y tú eres el príncipe y ellos son los alumnos y no te puedes conectar con ellos. Había tanta división que yo decía, esto no puede ser. Y aún así me valió, yo di la clase como yo lo sentía y la experiencia de ellos, de los alumnos en ese momento que eran mis compañeros de diplomado, pues fue maravillosa. Entonces fue una experiencia que me marcó y dije, según esto no podías dar clase tú o no podías exponer nada de esto hasta que terminaras el diplomado. Obviamente me valió madre y a la semana siguiente yo ya estaba dando clase, yo ya estaba experimentando porque lo que yo quería era darme cuenta qué pasaba cuando yo movía estas tuercas por acá, estos engranes por allá, cuando yo hacía esto de una forma mucho más sensible, más profunda. Y así fue. De esa forma empecé a darme cuenta del potencial que había para mover emociones. Que era algo muy simple. ¿Qué era lo diferente? ¿Y qué es lo diferente?
Lo diferente es que no te llevo a tratar de que llegues a un resultado ahí adelante. A donde te regreso es al aquí y al ahora. Y en el aquí y el ahora están tus pensamientos, tus emociones, está todo eso. Y ahí me di cuenta de la relación que había tan grande entre el cuerpo, la mente y el espíritu o el alma, como le quieras decir. Me di cuenta de todo eso porque empezaba a hacer diferentes posturas y empezaba a ver que empezaba a reaccionar el cuerpo en algunos momentos. Y la mayoría de la gente les enseñan a que los alumnos no sientan. Les decían no sientan, porque ellos mismos sentían muy fuerte y como no habían sanado en sí mismos, pues les decían no llores, no llores, no llores, ¿qué pasa? Tranquilo. Y yo por el contrario, como ya había sanado mucho, ya había muchas emociones, los llevaba a que vivieran esa emoción. Como ya te he contado, yo ya tenía este conocimiento de otras dimensiones y de toda esa enseñanza que yo había tenido de las emociones. Entonces me di cuenta que esa herramienta me ayudaba a llevar a la gente a las emociones. Y en lugar de cortarlas, iba siempre hasta el final. Y las llevaba hasta el final, a que tocaran mucho más profundo. Yo recuerdo cuando estaba con mi primer equipo de trabajo, cómo había gente que le daba epilepsia, gente que se desmayaba, gente que quedaba en shock. Y me acuerdo que mi equipo se paniqueaba muchísimo y decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y yo nunca sentí ese nervio, nunca sentí ese miedo y hoy obviamente no lo siento. Simplemente voy con la persona y le digo, siente. Observa cómo tu mente está bloqueando, está evadiendo. Simplemente entra. Y cuando la persona entra en sus emociones, se le quita el engarrotamiento en sus manos, se le quita la epilepsia, se le quita el desmayo, se le quita todo. Simplemente es nuestro miedo. Y como nadie se atrevió a ir hasta allá, porque tienes que ser muy valiente para adentrarte en eso y darte cuenta que es así. Cualquier otra persona se apanica y dice, esto ya se puso muy complicado, mejor no, mejor le paramos a la intensidad, mejor que no sea tan fuerte, mejor que no haya tantas emociones. Al contrario, yo te llevaba hasta el final, y mucho más allá, y mucho más intenso, hasta que murieras. Como hoy. De esa forma es que usé esta técnica del yoga kundalini para observar qué pasaba en mi cuerpo, cómo era la anatomía humana y la relación que había con el yoga. De esa forma, no le llamo yoga a lo que hago, más bien movimientos de tu cuerpo en completa atención. Tampoco le llamo meditación, porque son palabras ya llenas de conceptos. Tu yoga piensas que es pararte de cabeza, y ya, que esa es la meta. Y que si te paras de cabeza ya eres un yogi muy chingón y eres muy elevado. Y para nada es así, para nada. Entonces, realmente lo que pasó ahí es quitarle el concepto que era yoga, quitarle el concepto que es meditación, porque la meditación tienes tantos conceptos también de que es guiada, de que tienes que poner tu mente en blanco, de que es para relajarte, para nada. Entonces simplemente le llamo movimientos de tu cuerpo en completa atención. Y eso también me ayudó muchísimo cuando empecé a dar eventos masivos de 3,000 personas en la Ciudad de México, que eran gratuitos, que esa es otra historia. Me ayudó muchísimo porque había gente católica, cristiana, de todas las religiones, y yo no les decía vamos a hacer yoga o vamos a hacer meditación, porque iban a decir aquí se nos va a meter el diablo, por todos los conceptos que tienen en referencia a eso. Simplemente les decía cierran tus ojos, mueve tus brazos y ya. Y eso es realmente lo que está pasando. Nada más estás moviendo tus brazos en atención, tu cuerpo te está diciendo todo lo demás. Nosotros le ponemos todo ese bagaje atrás. Es algo tan simple como respirar, siempre les digo. Por eso esto no es una técnica, no es un método, es simplemente conciencia del momento presente y no tiene nada extraño. Se ve muy mágico porque las personas tocan emociones muy profundas de su alma. Pues sí, porque ahí no está el pensamiento. La magia ocurre cuando no está tu ego ahí pensando, cuando no está tu pensamiento ahí entrando al juego. Ahí es cuando puedes entrar mucho más profundo. De esa forma fui perfeccionando todo esto, lo fui haciendo
empezaba a tener grupos de 20 personas, de 50 personas, empezaba a observar lo que pasaba en ellas, empezaba a modificar, a cambiar, a hacer diferentes movimientos, hacía posturas y hacía conjuntos de ejercicios, de prácticas que me salían del corazón, que simplemente observaba y que las hacía. No seguía ningún patrón ni nada de eso. Y por eso se hacía tan puro, por eso se hacía tan natural. Y en realidad eso es el yoga puro. El yoga puro es unión. Y la unión solo ocurre cuando hay atención al presente. Y lo que estaban haciendo ellos y lo que hacen hoy todavía es estar muy enfocados en el resultado, en el futuro. Quieren conseguir eso, quieren conectar con Dios, quieren estar muy iluminados. Ahí nos quitamos de eso y simplemente nos adentramos en el presente. Ahí fue cuando empecé a comunicar mucho más todo eso y la gente empezó a darse cuenta que sanaban enfermedades muy grandes. Empezaron a darse cuenta que había una transformación muy fuerte a través de esas prácticas. Pero para llegar a la práctica, antes les hablaba y como hasta hoy, les comunicaba, rompiendo todo su ego y sus estructuras para no sentir, de todo lo que hay detrás, de la importancia de la rendición, del sentir. Y empezaba a sensibilizar con mis palabras y con mi vibración, sobre todo con la vibración, que es lo que tú sientes aquí en Radio Ananda. Por eso muchos de ustedes me dicen, me duele la cabeza, me da náuseas, es vibracional. Así fue como empezó todo esto, simplemente siendo un aprendiz. En ese momento, en cuestión de dinero, en cuestión de entorno, no estaba muy cercano a mis padres porque obviamente rechazaban todo eso. Al haber dejado las empresas, el haber aventado todo eso a la basura, toda la licenciatura, todos los años de universidad, de escuela, y simplemente aventarte a hacer algo que no sabes qué es, que no tiene un nombre específico, porque nadie más lo ha hecho, y nadie de tu familia lo ha hecho, y nadie se ha dedicado a eso, y no tienes conocimiento de nada de eso. Entonces obviamente tuve que alejarme en ese momento porque no era bien aceptado lo que hacía en mi entorno familiar, obviamente. Pero yo me daba cuenta cuando me hablaban mis amigos y me decían, ¿qué vas a hacer? ¿No tienes dinero? ¿Qué va a pasar? Yo les decía, yo ya hoy me siento pleno. Hoy me siento abundante. Y esto es lo importante. Hoy no tengo dinero, nadie me conoce, no sé ni qué estoy haciendo. Pero cada vez que estoy ahí, me siento tan completo. Siento que esto es lo que me llena el alma y nunca había sentido esto. No es algo que se puede comparar con un enamoramiento. Nunca había sentido algo parecido. Me quedo con este sentir. Ahí fui cuando empecé a ser rico. Ahí sentí esa riqueza en mi corazón y dije, esto que estoy sintiendo no quiero que nunca se vaya. Quiero que siempre esté aquí conmigo y lo voy a procurar y le voy a dar de comer y lo voy a regar cada día porque es mi pasión. Y es lo que más amo hacer. Y entonces así fue. En esos pequeños momentos en los cuales estaba compartiendo con 5 personas, con 20 personas y empezaba a practicar las posturas para darme cuenta qué pasaba en los demás y empezaba a jugar con eso y empezaba a darme cuenta de lo que sucedía. Un alumno constante de la vida todo el tiempo. Nunca le pregunté a nadie qué tenía que hacer. La gente me decía, oye, tú no puedes hacer eso, tienes que irte a la India. Oye, tú no puedes enseñar, tienes que titularte. Oye, tú no puedes. Todo el mundo me decía que no podía. Mi familia me decía, eso es para hippies, te vas a hacer pobre toda tu vida. Todo el mundo te decía que no. ¿Cuántas veces te han dicho que no a ti? Y has caído en eso. ¿Sabes qué hice yo? Mandé a la chingada a todos. No por rebeldía, sino por amor. Amor a mí mismo, por darme cuenta de lo que surgía dentro de mí, de esa dicha que surgía aquí. Y decía, yo quiero sentir esto. Me vale madres lo que me digan los demás. Si allá afuera no he encontrado esto, ¿por qué voy a ir allá afuera
a tratar de complacer a los demás, si afuera no he encontrado esto que está aquí adentro? Entonces aquí me quedo y voy a seguir escuchando lo que dice mi alma, lo que dice mi corazón, y lo voy a seguir en cada momento. Así fue desde el minuto 1 de mi despertar, siguiendo ese corazón. ¿Tienes ganas de dormir? Duerme. ¿Quieres ver una película? Ve una película. ¿Quieres escribir? Escribe. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres bailar? Baila. ¿Quieres no hacer nada? No hagas nada. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. Pero que surja desde adentro de ti, no porque tienes que hacerlo. Ahí fue cuando empecé a romper todas esas normas, empecé a romper estructuras familiares, religiosas, sociales. Aun cuando todos me decían, estás loco, ¿esto qué es? ¿Cómo vas a hacer esto? Y hoy te digo, todos ellos están aquí a mi alrededor, admirando que lo haya hecho. En un principio todos dijeron que no, que era una estupidez. Y hoy muchos viven de eso, de mi estupidez. Y hoy muchos me piden consejos alrededor de esto. Amigos, familiares, todos. Hoy ven y dicen, wow, que lo hiciste. Pero en un principio siempre te van a decir, no lo hagas. Es una estupidez. ¿Por qué es estupidez? ¿Porque es desconocido? ¿Porque no lo conoces? ¿Porque no sabes qué es? Por eso es estupidez. Pero ¿sabes algo? Lo desconocido eres tú. Y eso que vienes a hacer en esta vida es desconocido y no sabes qué es. Porque es tan único que nadie lo conoce y nadie lo ha hecho. Así de único es este compartir. Así de único es tu vida. Así de única es tu misión. Solo que simplemente no te has atrevido a expresarlo, a comunicarlo, a aventarte a ella. Siempre has buscado dónde te acoplas mejor de lo que ya está preestablecido, pero nunca has hecho nada de cero. Y ahí, en ese cero, es donde está la unión. Ahí en ese cero es donde está el todo. Por eso es un círculo perfecto. Por eso es la manera perfecta de empezar. El cero, que es la nada y que a la vez lo es todo. Ahí estás tú. Bienvenido a esta vida valiente. Yo sé que quieres emprender. Muchas gracias por escuchar Radio Nanda. Este fue el episodio número 27. Empecé desde cero. En este diario de autosanación que lo único que pretende hacer es que te conectes con esta parte humana y me veas como algo muy común, muy ordinario. De esa forma sabrás que no existen los elegidos, que solo existen los valientes. ¿Tú qué tan valiente eres para aprovechar esta vida y a encontrar tu misión y a encontrar lo que te llena el alma, lo que te llena el corazón? ¿Qué tan valiente eres para dejarte morir y renacer como algo nuevo, aunque todo mundo te diga que no es así? Aunque todo mundo te diga que no tienes que hacerlo. ¿Te atreves a caminar solo, guerrero de luz? Ese es nuestro camino. Estar dispuestos a estar solos y caminar, pero en cada paso sabes que te llena el corazón. Y lo demás, vale madre. Solo importa lo que tú estás sintiendo, porque si tú no tienes este amor, esta pasión en tu corazón, no podrás crear una vida igual y no podrás dar aquello que no tienes. Gracias por escuchar. Esto es Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce. Escucha todos los episodios de Radio Ananda, compártelos. Te vas a maravillar de todo lo que hay allá atrás. Entra a la escuela en línea si quieres profundizar mucho más, escuela.ricardoponce.com. Hay muchísimas conferencias
Son videos de 1:30, 2 horas, cursos de 4 o 5 horas de mi certificación y cursos exclusivos de entre 1 hora y 30 minutos que solo están ahí en la escuela en línea. No hay pretextos, no hay pretextos para nadie. Sientes ese llamado, eres valiente, entra ahora mismo. Escucha Radio Ananda, que es gratuito, entra a la escuela en línea y maravíllate de todo lo que vas a encontrar dentro de ti mismo, no en un conocimiento, sino todo lo que está allá dentro de ti, que quiere expresarse, que quiere hablar y que no sabes cómo romper esas estructuras, no sabes cómo hacerlo. Ahí tienes la respuesta. No sigas corriendo de tu propia vida. Abraza esta vida que es para ti y es la única que tienes. Recuerden que estamos en la gira. Recuerden que el 8 de junio estamos en Cali, últimos boletos. Vamos a Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, Quito, Ecuador, Lima, Perú, Ciudad de México, Guadalajara. Y ya vamos a cerrar nuestra preventa el 16 de mayo. O sea, mañana jueves, cerramos la preventa de los retiros de liberación de Guatapé y de San Miguel de Allende. También últimos espacios. Solo se hacen retiros en Bacalar, Guatapé, Colombia, San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Así que aprovechen, cerramos preventa y pronto vamos a abrir otros retiros, pero este es el primero del ciclo de 4 retiros, que es este ciclo de 4 retiros es la sanación más profunda que vas a sentir y que vas a vivir de este compartir. Vamos por cada ámbito de tu mente, de tu vida, de tu alma, de tu corazón, y vamos a arrancar esas raíces y a transformar esta vida solo para valientes. ¿Te atreves o te vas a quedar ahí esperando a que todo cambie? Mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.